presentación? Sí, ya hicimos la presentación, ya Ok. presentamos. Bueno, entonces muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy para hablar de lo transgeneracional. Voy a compartirles pantalla. Y el tema que hoy nos convoca es si las memorias transgeneracionales nos ayudan o nos bloquean. Entonces, la primera pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿por qué son importantes las memorias transgeneracionales? Y yo les hago aquí una pregunta a todos. Y van abriendo sus micrófonos y contestan. ¿Ustedes dónde creen que empieza la vida? Digan sus opiniones. ¿Dónde empieza la vida para ustedes? Pues desde el inicio de la vida. En el vientre materno. En el vientre materno. En el vientre de la abuela. No, desde antes, desde todos nuestros ancestros. Nuestra abuela materna. Exacto, Tere, exactamente. Entonces, algunas personas creen que la vida empieza cuando nosotros nacemos, pero resulta que aquí nosotros nacemos a la vida aérea. Y otros creen que nosotros, la vida empieza cuando somos concebidos, pero aquí realmente nacemos a la vida acuática. Empezamos a desarrollarnos en el vientre de nuestra madre. Pero en realidad la vida empieza antes de nuestra concepción, porque antes de nuestra concepción están todas estas memorias transgeneracionales que se nos van a transmitir. Hasta hace un tiempo se creía que nosotros se nos transmitía la información únicamente por los genes y que solamente la genética nos afectaba. Pero ¿qué sucede? Que descubrieron la epigenética y encontraron que los genes eran modificados por las vivencias de las personas. Yo no sé si yo trato aquí de compartir, voy a poner un poquito más de pantalla para verlos algunos. Entonces, la epigenética lo que dice es que no solamente se nos transmite la información de los ojos, los oídos, el tamaño del cuerpo de nuestros ancestros, sino que también se nos transmiten todas esas memorias, esos aprendizajes, esos recursos, esas cosas positivas y esas no tan agradables que ellos han vivido. De hecho, por ejemplo, si un patico nace y lo primero que el patico ve son unos zapatos, unas botas, el patico va a estar todo el tiempo asociando que esas botas son es su mamá y va a estar detrás de las botas, va a estar con la bota, a tratar de copular con la bota, porque eso es lo primero que vemos. Entonces, estas memorias transgeneracionales las estudiamos porque vamos a mirar cómo esas experiencias de nuestros ancestros nos han impactado. Para poder entender esto, necesitamos saber que nosotros funcionamos con dos lógicas. Tenemos una lógica racional, que es la que en la cual nosotros explicamos, entendemos, comprendemos, queremos saber el por qué. Aquí en esta lógica racional están todas estas preguntas que nos hacemos, pero resulta que hay una lógica irracional, instintiva, en la que importa la sobrevivencia. Y este dato es muy importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos presentes que todos nuestros comportamientos, nuestras acciones, reacciones, adaptaciones, enfermedades, chistes, sueños, errores, formas de vestirnos, decoración, vienen de esta lógica irracional, entonces nosotros vamos a dejar de buscar en la razón. Y esta lógica, ¿qué es lo que pretende? La sobrevivencia. Tenemos una confusión cuando creemos que porque somos seres racionales, que porque tenemos un cerebro, una corteza cerebral, nosotros no estamos en el instinto, en la sobrevivencia. Claro que lo estamos.
nosotros también somos seres instintivos. Y de hecho, el miedo es una respuesta instintiva también. ¿Por qué? Porque el miedo nos permite ir a protegernos, huyendo, enfrentando o haciéndonos los muertos. Y este instinto, ¿qué es lo que pretende? Mantenernos vivos. Entonces resulta que en estas dos lógicas también funciona nuestro clan familiar. En el clan familiar, en esos ancestros, ahí funciona esta lógica instintiva para garantizar la sobrevivencia. ¿De qué manera en nuestro sistema familiar, en nuestro transgeneracional se manifiesta este instinto? El clan familiar es la manada y el objetivo de este clan y esta manada es cuidar este cachorro, pero a la vez porque este cachorro no puede vivir solo, no puede sobrevivir solo. Un cachorro solo en la selva, en el bosque, es la muerte para él. El cachorro tiene que estar ahí con su mamá, con las otras crías y estar en la manada para poder sobrevivir y crecer. Pero a la vez, este cachorro, a medida que va creciendo, le aporta a la manada, le aporta a todo ese clan familiar y le aporta para mantener el clan en sobrevivencia y para que el clan se reproduzca y continúe la especie. Entonces, si uno de los de la manada decide cambiar las reglas, decide hacerlo distinto, el clan va a actuar desde ese instinto y si lo pone en riesgo, entonces lo va a sacar del clan. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el individuo que al tener nuevas ideas, nuevos pensamientos, pone en riesgo la manada, corre él el mismo riesgo también de estar fuera y de ser excluido. Así, el individuo necesita de la manada y la manada necesita del individuo. Y eso es en realidad para todas las manadas, para todos los clanes, sea el clan familiar o sea el clan de amigos o sea el clan al que pertenezcamos. Entonces, en esta lógica irracional está la noción de sobrevivencia. Y sobrevivir significa alimentarnos, significa respirar, significa reproducirnos, significa eliminar. Ahí y estar protegidos. Ahí estamos en toda esta noción instintiva. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que todo lo que se repite, lo que sucede es la mejor solución, ahí es la mejor solución desde esta lógica irracional. Entonces, para comprender las memorias transgeneracionales, por qué se transmiten o por qué las cosas se repiten o por qué vivimos situaciones que ya los demás ancestros vivieron, las vivimos desde esta lógica irracional. Racionalmente no lo busquen. Ustedes van a buscar lo irracional. Hay una noción de sobrevivencia en esa respuesta. ¿Es claro hasta allí? Si para alguien no es claro esta lógica irracional, es el momento de hacer la pregunta o la intervención, porque teniendo claro esto, podemos seguir avanzando e integrando los demás conceptos. Para todos es claro que entonces el sentido del clan y de pertenecer al clan es la sobrevivencia, ¿ya? No es algo romántico, es algo de sobrevivir, de mantenernos con vida, tanto el individuo como la especie para que se reproduzca y la especie continúe. Bueno, continuamos entonces. La otra cosa que necesitamos tener en cuenta al momento de la transmisión de las memorias transgeneracionales es que para el inconsciente existen 3 espejismos. Aquí es que el otro no existe, la otra persona no existe. Existimos solo nosotros. ¿Qué significa eso? Que todo lo que vivimos lo siente nuestra biología. Aquí me falta la palabra inconsciente biológico. Es importante aquí, voy a tratar de escribirla también de una vez. Para nuestro inconsciente biológico no existe el otro. ¿Qué significa? Para nuestro inconsciente psicológico sí,
Sabemos que estoy aquí, están ustedes allá, estoy aquí yo con mis vecinos alrededor, mi familia, pero eso es psicológico. Biológicamente el otro no existe. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros vemos, por ejemplo, que un animalito va a pasar la calle y lo pueden atropellar, las sensaciones las vivimos en nuestra biología, en nuestro cuerpo, ¿ya? Si nosotros vemos un niño abandonado en la calle, que está solito o que alguien está pidiendo comida, esa imagen que hay allí nos genera unas sensaciones en nosotros, unas sensaciones corporales, una vivencia interior, ¿ya? Si nosotros vamos al cine y vemos la película, todo lo que sucede allá entre esos actores, nosotros lo vivimos en la biología. Nos da escalofrío, incluso lloramos, nos encogemos, sentimos miedo, se nos eriza la piel. Entonces, para este inconsciente biológico no existe el otro, porque todo está en nosotros mismos, todo está en nuestras sensaciones, en nuestras vivencias, en nuestras células. Así que lo que han vivido nuestros ancestros, cuando nos cuentan esas historias de nuestros ancestros, nosotros lo vamos a vivir en nuestra biología, nuestras células, en todas nuestras células, en nuestro olfato, en el tacto, en nuestros ojos, y a eso es que vamos a tener las respuestas. Entonces, no existe el otro para la biología, no existe el otro en ese inconsciente biológico, todo lo vivimos en nosotros mismos. ¿Qué otra cosa no existe para nuestra biología? El tiempo. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros reaccionamos de una manera exagerada a las cosas, de una manera que no corresponde, quiere decir que nosotros no estamos en el tiempo presente. Lo veamos. Estamos en el pasado, estamos en unas memorias que han sucedido antes. Por lo tanto, para nuestro inconsciente biológico, si nosotros tenemos una reacción exagerada, estamos reaccionando al pasado, a un momento que ya sucedió, pero que está en nuestra memoria biológica. Tomé todas mis pastillas. Ciérrate el micrófono, Rocío, por favor. Y entonces, si no existe el tiempo, quiere decir que nosotros permanentemente estamos reaccionando a cosas que ya sucedieron en el pasado. Un ejemplo es lo que estamos viviendo ahora con el COVID. El COVID es una experiencia, por hablar de cualquier otra experiencia. La manera que las personas viven el COVID es muy diferente en cada uno. De hecho, los síntomas son distintos. Y hay personas que tienen una reacción exagerada ante la idea de tener el COVID, o que otros lo tengan o que tengan los síntomas. Pero esas personas que tienen esta reacción exagerada, que se salen de la realidad, ¿qué es lo real? Lo real es cuando usted tiene el COVID. Y lo real es cuando usted tiene el síntoma. Eso es lo real. Todo lo que se diga de lo que va a suceder, que el otro tiene, que dicen aquí, que las noticias dicen allá, eso es todo virtual. Eso todavía no les ha llegado a ustedes. Hay que diferenciar lo que es virtual y de lo que es real, que es lo que vamos a hablar en el tercer punto. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la persona tiene esa reacción excesiva, simplemente lo que se está despertando en ese momento son las emociones, las vivencias. ¿De dónde? Si está viejo, de aquí, de aquí, de aquí, de acá. Si está adulto, de todo lo que hay acá atrás. Si está adolescente, de todo lo que hay acá atrás. Infancia. Entonces, ante el COVID, que es el ejemplo, la gente reacciona. Si reacciona de esta manera exagerada, entonces va a activar memorias de cualquiera de estas etapas, de cualquiera, incluyendo estas. Entonces, es importante saber que si tenemos una reacción exagerada, estamos en el tiempo que no es, estamos en el pasado. ¿Por qué? Porque para nuestro inconsciente biológico solo existe el presente. Cuando yo les digo una reacción exagerada, ¿qué significa eso? Si nosotros vemos un león que se nos aproxima, estamos en el zoológico, se abre la puerta
de uno de estos animales y viene sobre nosotros, cualquier reacción ahí es natural. ¿Por qué? Porque esa reacción está realmente el león saliendo de la jaula. Pero si nosotros vemos un perro y con el perro salimos corriendo como si fuera un león, quiere decir que ahí la persona está en otro momento de la vida. No está reaccionando al presente, está reaccionando a una de esas memorias que les mencioné antes. Entonces quiere decir que cuando nosotros tenemos un drama, nosotros estamos reaccionando a algo que ya sucedió. Y la tercera situación con el inconsciente biológico es que para nuestro inconsciente todo es real. Nada es imaginación. Biológico, ¿qué significa? En las sensaciones corporales. Por ejemplo, si ustedes están planeando un paseo a Hawái o a un parque natural, a Yosemite Park, y les empiezan a describir los paisajes, las cascadas, los árboles, la naturaleza, en ese mismo momento su inconsciente biológico ya está en esos lugares, sintiendo el aire puro que respiran, sintiendo la frescura de los árboles, sienten cómo el agua cae sobre ustedes y solamente están en su imaginación. Pero biológicamente ustedes tienen sensaciones. De la misma manera, si a ustedes les hablan, por ejemplo, de la casa del terror, o a ustedes les hablan de ir por ejemplo, a un cementerio o a un lugar desagradable, de la misma manera ustedes pueden empezar a sentir el frío, el miedo, se erizan los vellos de la piel. ¿Por qué? Porque el inconsciente biológico ya está allí. Entonces quiere decir que para nuestro inconsciente biológico todo es real, todo ya está sucediendo. Y esto es lo que le sucede a las personas que sufren las paranoias, las alucinaciones, que para ellos todo está sucediendo ya y tienen las sensaciones corporales ahí permanentemente, aunque no esté sucediendo. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que el otro no existe, cuando hablamos de la memoria transgeneracional, significa que lo que vivió nuestro abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, aunque no sepamos qué es, lo vamos a vivir como si fuéramos nosotros mismos. Que aunque eso haya pasado hace 10 años, 100 años, 2000 años, lo vivimos en este presente, como que estuviera sucediendo ya. Y que no hay diferencia entre lo real, lo virtual, lo imaginario o lo simbólico. Para nuestro inconsciente biológico, todo es real. Entonces, teniendo en cuenta eso, ahora entienden por qué las memorias transgeneracionales pues nos van a afectar como si fueran nuestras, no de nuestra abuela, nuestro abuelo, bisabuelo, nuestro tío, sino que nos afecta como si fueran nosotros. Tenemos miedo a la carencia, como si fuéramos nosotros los que vamos a estar carentes. Tenemos miedo a que algo nos produzca la muerte, sea el coronavirus, sea una situación de peligro, sea nuestro papá borracho que llega y nos asusta y creemos que algo grave va a suceder, sea la guerra para los que han vivido la guerra, para los que han vivido situaciones políticas en sus países, sea lo que haya pasado en el pasado, todo sucede ya. Y lo otro es que sea la película, sea lo que nos cuenta el vecino, sea que nos lo estemos imaginando, todo es real. Entonces, ¿qué eso va a determinar? Que no importa la historia, no nos importa lo que han vivido nuestros ancestros como tal, sino lo que nos importa es la manera en que eso lo han vivido. Entonces no podemos decir que una carencia les afectó a todos de la misma manera, o que una viudez afectó a todos de la misma manera, o que una violación, o que una traición. Lo que nos va a importar es de la manera en que lo vivieron, y esa manera se va a constituir en algo que se transmitió para nosotros y que se vuelve real. Por lo tanto, como la vida empieza acá en ese transgeneracional, entonces ese transgeneracional, que lo han estudiado muchas personas, también tiene su propio transgeneracional. Yo no voy a hablar de esto porque no es el tema de hoy, pero para los que les interesa,
este es el transgeneracional del tema del transgeneracional. Empezaron con el psicodrama, la escultura familiar, las constelaciones familiares, la psicogenealogía. Todos esos son los ancestros de lo que nosotros hoy vamos a llamar la descodificación del transgeneracional. En la psicogenealogía están todos estos autores, muchos habrán oído hablar de Jodorowsky, y luego vino el sentido biológico de la enfermedad con el doctor Hammer. Entonces, Hammer, ¿qué fue lo que hizo? Que él encontró cuál era el sentido de la enfermedad, porque qué significaba una diabetes, qué significaba un cáncer, y por qué les hablo de estas enfermedades. Porque la gente cree que se transmite el cáncer, que se transmite la diabetes, y se cree que las enfermedades se pasan por el simplemente hecho de pasar la nariz, porque era la nariz de mi abuelo, la oreja porque era del mismo tamaño de la oreja de mi abuelo, el color de los ojos porque así eran de mi bisabuela, la diabetes porque toda la familia la tenía. Pues les quiero contar que no, que si por ejemplo se transmite que la persona salga orejona como el abuelo, como el bisabuelo, lo que se está transmitiendo ahí es la intención de para qué significa que hay que tener orejas grandes, qué es lo que hay que oír, cuál es lo que siempre hay que oír, porque hubo un drama que por no haberse oído, entonces la solución es tener orejas grandes. Y dentro de esto, del transgeneracional, existe Mark Frechet con algo que se llama el rango de hermandad, que esto va a explicar por qué si somos varios hermanos y tenemos el mismo transgeneracional, unos desarrollan un síntoma, otros tienen otra genética, otros tienen otras reacciones, otras actividades familiares, porque vamos a ver, Mark Frechet descubrió que dependiendo del rango de hermandad, ¿qué significa eso? Que si nuestro papá es rango 1, nuestro tío, nuestro abuelo es rango 1 y yo soy rango 1 de hermandad, es decir, soy el hijo número 1, entonces esa información se me va a pasar a mí. Que al hijo número 2 se le va a transmitir la información de los 2 de su familia, del hijo número 2 de su familia. Que a los números 3 se le va a transmitir la información, no solo la genética, sino de todas las experiencias, circunstancias, desde esta epigenética, se le va a transmitir al hijo número 2, al hijo número 3. Si es el hijo número 4, vuelve a ser número 1. Si es el hijo número 5, vuelve a ser número 2. Si es el hijo número 6, vuelve a ser número 3, porque va de 3 en 3. Entonces quiere decir que el 1, el 4, el 7, el 10, y el 12 y así sucesivamente, el 15 son número 1, el 2, el 5, el 8 son el 2 y así el 3, 6, 9, 12, 15 son el número 3. Esto lo descubrió Mark Frechet y viene Christian Flesch, el padre de la descodificación biológica, que le hace unas precisiones a todos estos hallazgos y desarrolla con la propuesta también de Milton Erickson, desarrolla la terapia para poder trabajar ese transgeneracional. Así que este es el transgeneracional del transgeneracional de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿qué significa que ese transgeneracional? Juliana, ¿quieres hacer una pregunta, Juliana? Hola, muy buenos días. Sí, Buenos días. lo que pasa es que yo tenía entendido que el tema del transgeneracional iba por lo que llamamos dobles, que el doble estaba determinado por la fecha de nacimiento, por los nombres y este tipo de cosas. ¿Están relacionados lo que me dices de rango de hermandad o es No, otra cosa distinta? eso otra cosa diferente. No lo puse aquí, venga, lo ponemos de una vez, porque hay que ser aquí. Entonces están los dobles, perdón, pero yo estoy poniendo aquí, es que aquí yo tenía que haber cambiado esto. En los dobles, esto lo descubrió Salomón Selam. Yo no le quiero poner Salomón Selam. Esta es otra información. Salomón Selam fue el que encontró el tema de los dobles. Esto sobre todo se usa en temas de pareja.
Ya ahora les voy a aclarar un poquito sobre esto. Aquí solamente si usted es número 1, número 2 o número 3. Usted nació de primero, segundo, tercero. Pero aquí, ojo, aquí es importante si nació de primero, pero nació de primero después de un aborto, o después de una pérdida, o después de un aborto provocado o espontáneo, porque aquí es donde estos rasgos de hermandad van a ser importantes si sabemos claramente nuestro lugar. Nuestro lugar es teniendo en cuenta las pérdidas y los abortos provocados, los hijos no nacidos e incluso los hijos en otras familias, los hijos que son fuera del matrimonio, todos esos hijos, entonces ese rango de hermandad está dado por eso. Los dobles ya tienen en cuenta, son las fechas, como dices tú, de la concepción. Ya les voy a dar la palabra a las otras dos personas que me están pidiendo palabra. Entonces, los dobles se refieren así. Yo tengo una fecha que sea muy similar por una semana de diferencia a un ancestro mío. Es decir, si yo nací en febrero, si yo nací en enero, por ejemplo, entonces quiere decir que la biología ha previsto que usted va a nacer en 9 meses, por lo tanto la cuenta siempre se hace con 9 meses. 9 meses atrás de enero es abril, ¿ya? Entonces, si usted nació en enero y es concebido en abril y su ancestro nació o fue concebido o murió en abril, ahí uno puede hablar de que es doble. Eso es un tema que da para todo un seminario, puedes hablar de los dobles. Lo que sí significa es que usted tiene una relación más estrecha con ese ancestro. Si su fecha de nacimiento o concepción, la propia, tiene la diferencia hasta máximo una semana con la fecha de nacimiento o concepción de ese ancestro. ¿Cuál ancestro nos va a interesar? El que tenga sobre todo ese mismo rango de hermandad nuestra, que sea un primero si yo soy primera, o un segundo si soy segunda, o un tercero si soy tercero. Pregunta Xiaomi y Paula. Xiaomi, te escucho. Adri, Estás como del estéreo ya, pero aparece aquí otro nombre. pero es que no abrió mi computadora, quién sabe por qué, estoy en mi teléfono. Oye, entonces hasta cierto punto siempre vivimos en referencia externa hasta cierto punto, porque traemos las memorias transgeneracionales. Lo que pasa es que lo vamos a ver al final, pero no está externo, porque lo que vamos a descubrir es que desde este inconsciente biológico, el árbol está dentro de nosotros. El árbol está todo. El árbol está en nuestro interior. Entonces, ¿en qué momento pasaríamos, para los que no conocen la palabra referencia externa, el concepto de referencia externa, cuando somos pequeños, nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos y necesitamos unos referentes que nos ayuden a construirnos. Esos son nuestros padres, la escuela, los profesores, la cultura en la que crecemos. Y si ese niño, esa niña recibe todo lo necesario para crecer, para incorporar eso que recibió, ponerlo en el interior, esto se llama que el niño, todo ese buen cuidado, esa buena atención, alimentación, los buenos ejemplos, los incorporó, están adentro y ahora él crece en referencia interna sintiendo que todo eso está en su interior, por lo tanto no tiene dependencia del exterior de lo que pasa, porque él va a estar como lo vivo yo, que lo siento yo, y si todo eso se dio bien, uno pasa de la referencia externa a la referencia interna y se vuelve un adulto en referencia interna, donde pase lo que pase afuera, siente que él está a cargo de sus emociones, se hace responsable de lo que vive, no tiene dependencias, se relaciona bien con los demás sin de echarles la culpa, sin responsabilizarlos, sin depender de otros. Pero como ustedes se dan cuenta, eso es una utopía porque nosotros no recibimos todo eso. Habrá unas excepciones. Entonces, al no haber recibido todo eso y no haberlo introyectado, puesto en el interior, entonces crecemos con todas esas carencias y seguimos dependiendo de que el otro nos diga qué hacer, que es que eso viene del ancestro, que es que este maestro nos dijo, que es que la vacuna no sirve, que es que la culpa es del otro que no lo hace, y ahí nos ponemos a echarle que es mi pareja la que no responde, y ahí nos ponemos en referencia externa. Entonces el trabajo es
Pasar a referencia interna es decir, saber que el árbol está dentro de nosotros, y la descodificación nos propone muchísimas herramientas para poder ir a esa referencia interna y resolver a través de nosotros, sin tener que depender de los demás, todo eso que ha quedado instalado en nuestra biología, porque está instalado en nuestra biología. Entonces, si partimos, que ya no es el abuelo, porque si yo siento eso es porque esa memoria se me transmitió, no es mía, pero yo la tengo, a mí me afecta, yo la libero y ahí voy a estar mejor, pero no voy a quedar dependiendo del abuelo. Paula. Paula, abre el micrófono. O si no, escribe la pregunta en el chat. Buenas tardes a todos. Ya, te escuchamos ahí. Muy Entonces, bien. cuando tenemos una fecha de nacimiento que se repite 4 veces, en 5, entonces ahí hay algo que hay que sanar. Entonces, la otra pregunta es, en cuanto a los dobles, ahí hay un doble. Entonces, si la fecha de nacimiento se repite, ahí hay dobles. Y Sí. si lo que se repite, como hay una frase que dice, el que no conoce su historia tiende a repetirla. Entonces, hay que buscar ese primer ancestro, cuál fue el drama que hace que se tenga que volver a recordar. Porque lo que está diciendo el sistema es, no me olvides, no lo olvides. Sí, ajá, porque entonces yo quería un ejemplo para, si yo estoy confundida. Mi papá nació 6 de diciembre. Entonces, yo tengo una hermana que nació 6 de diciembre. Ella es como un regalo para mi papá. Porque entonces, mi hermana le hace un regalo a mi papá, porque la hija mayor de ella también nace 6. Y la última niña que ella tuvo nació el mismo día que mi papá, 6 de diciembre. Y luego mi hermano también tuvo una niña y nació 6 de febrero, pero la que nació el mismo día 6 de diciembre es la hermana, es la hija menor de mi papá. Entonces, ahí se me fue tu voz, parece que la señal no está buena, pero para responderte, entonces quiere decir que ahí se está hablando, si tu papá es el primero que nace el 6, no hay ninguno que nazca el 6 atrás, entonces, ¿cuál es el drama que él vive el 6 de diciembre que tiene que ser reconocido, visto? ¿En qué sentido él ha sido olvidado o algo ha sucedido o excluido para que él vuelva a nacer de alguna manera en esa hija, en esa nieta, en esas otras personitas que mencionaste? Porque si hay repeticiones, quiere decir que hay un drama que no se ha puesto en el consciente y se repite para que se ponga en el consciente, se reconozca, se valore, se valide, se reconozca sobre todo el sufrimiento. Ustedes saben que una de las cosas que tenemos en nuestros países respecto de la violencia es porque no se reconoce el sufrimiento de las víctimas. Y entonces estas víctimas quedan enojadas y siguen haciendo lo que pasa con los indígenas. No se reconoce el sufrimiento de ellos, no se reconoce lo que pasó, aunque también me he dado cuenta que los indígenas fueron bastante instintivos, bastante bárbaros, o sea, ellos no solo fueron víctimas, en su momento también fueron los victimarios de otras culturas, y entonces todo este dolor que no se reconoce se repite y se sigue pasando, y va a parar cuando yo diga, yo te veo, yo lo reconozco, y también cuando lo siento de mi propia corporalidad. Ángela, ¿tienes una pregunta? Ángela. Sí, Ángela, aquí estoy, gracias. Mira, se me ocurre algo y es... ¿No te vemos? ¿Será que ustedes la ven? ¿Se te ocurre algo? Ya te... Si quieres, seguimos avanzando, Adi, y dejamos las preguntas al final. Ok, entonces, tu última pregunta y avanzamos. Lo que quería preguntar es cuando sucede que varios familiares
nacen en el mismo mes, ahora se me viene eso a la mente, ¿tiene algo que ver? Háblame un poquito más duro. Cuando varios familiares nacen, En el mismo mes, es que estoy con gripa, discúlpame, en el mismo mes, o sea, casi que toda una familia nace en octubre. ¿Eso tiene alguna relación? sí, eso va a tener que ver con estas fechas de alguien, algún ancestro. Hay que mirar, nacen en octubre, quiere decir que hay dos fechas ahí importantes, octubre y octubre, noviembre, diciembre, enero, y que fueron concebidas en enero. Los que nacen en octubre fueron concebidas en enero, entonces hay que buscar algo en enero. Todo en el árbol va a tener lo que se repite, va a tener una información y nosotros vamos a mirar cómo encontrar esa información, sobre todo a través de lo que en la propuesta de descodificación biológica hace, es a través de las enfermedades. Entonces, Perfecto, gracias. avanzamos aquí, entonces les decía que el transgeneracional son los cimientos de nuestra vida. Vean esta construcción, aquí nosotros no vemos nada de esto. Esto sería la base del iceberg, lo que no se ve del iceberg, está todo allá abajo en ese inconsciente. Aquí no han empezado a construir nada, aquí nosotros no vemos nada. Luego esta construcción será altísima, crecerá. Entonces, conocer la propuesta de la descodificación biológica va a ser mucho conocer la información biológica de nuestros ancestros, llevar a través de las enfermedades, de los síntomas, conocer sus conflictos y con ellos, al conocerlos, ponerlos conscientes, liberar toda esta información biológica, que esa información emocional que hay en sus síntomas biológicos nos va a permitir liberar esa información transgeneracional y en vez de que se vuelva un bloqueo, ponerla a nuestro servicio, ponerla como un recurso, ponerla como un regalo. Entonces, para esto, les voy a hablar un poco que las enfermedades, lo que encontró Hammer con los códigos biológicos, encontró que las enfermedades tenían una información de una emoción no expresada, de un conflicto emocional, un conflicto con una emoción que no fue liberada. No era un conflicto emocional, era un conflicto, porque un conflicto de aguantar hambre es un conflicto totalmente, me puedo morir si no tengo comida. Si no puedo respirar, es totalmente un conflicto. Entonces, de acuerdo a las diferentes enfermedades, Hammer encontró cuáles eran los conflictos y con la descodificación biológica midieron todas las demás herramientas para hacer esta terapia. Entonces, nosotros conociendo el árbol, vamos a mirar esa diabetes que tengo hoy, es la memoria de qué es mi árbol. Si alguien más tiene diabetes, no es la diabetes lo que se transmitió, lo que se transmitió fue la adaptación, porque la enfermedad es una respuesta de adaptación, como lo son nuestros oficios, las parejas que tenemos, los lugares donde vivimos, todo es una adaptación. ¿Desde dónde es una adaptación? Desde esta lógica irracional e instintiva. Acuérdense que aquí no hay razón, aquí no hay nada que resulte cuerdo, es algo que no tiene ninguna lógica, no es razonable, no tiene una explicación. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es a encontrar el origen transgeneracional del síntoma y a sanar ese síntoma. ¿Cómo saber que nuestro síntoma es transgeneracional y no es de cualquiera de estas etapas? Porque nosotros sentimos que eso que vivimos no es nuestro, no nos corresponde, porque sentimos, por ejemplo, una vivencia personal, es que yo he tenido mucho miedo a la violación, toda la vida he tenido miedo a las violaciones, pero yo no tengo la memoria de ser violada. Yo no vivo esa situación, yo sé que no la he vivido. He tenido situaciones donde me han metido la sonda, que eso puede ser una violación, y entonces obviamente me da miedo todo lo que tenga que ser que me van a meter algo al cuerpo, una sonda urinaria, cuando era pequeña, pero he tenido miedo a las violaciones. Entonces, esto es una memoria transgeneracional. Todo el tiempo, ya no lo tengo ahora, pero he evitado el tema, la violación, todo con la violación,
y yo no lo he vivido. Entonces aquí yo voy a ir a buscar y fui a buscar en mi árbol en cuál de estos viene esa memoria y a liberarla para poderme sanar. Aún así, a pesar de ese miedo, yo nunca hice verdaderamente ese trabajo y en enero del año pasado tuve un accidente, me hice morder de mi perro porque tuvieron una pelea entre ellos y para que no se mataran yo le metí la mano para que me mordiera a mí, no al otro, no se mataran entre ellos, y de eso un dedito me destruyó toda la articulación, quedó totalmente sin articulación. Hoy en día tengo una artrosis, estoy en tratamiento todos los días, voy a terapia, pero lo que les quiero contar de eso es que trabajándolo en terapia, este dedo representa la sexualidad. Y entonces adivine qué salió en terapia, que era la erección. La erección, entonces tengo problema con mi dedo, yo lo puedo agachar, pero yo no lo puedo subir. No quiero que ese pene se suba, que haga la erección para que esa bisabuela que vivió, y eso que soy consteladora familiar, he trabajado psicogenealogía, todo lo que ustedes quieran, pero aún así, aquí queda la huella y médicamente no tiene solución, y a pesar de eso yo me he ido recuperando más de lo esperado por los médicos porque voy a mi referente interno a sentir todo este miedo, toda esa situación y ahí funciona. Entonces, ¿qué es lo que vamos a proponer ahora? En la descodificación biológica, más que una teoría, es una experiencia, una vivencia. Entonces les voy a proponer que ustedes escojan un síntoma físico, inicialmente, un síntoma que ustedes tienen y que tiene alguno de sus ancestros, pero este síntoma, si no lo tienen físico, entonces pueden escoger otra cosa que ustedes sienten que eso lo tiene fulano, mengano, perencejo. Entonces un síntoma físico es cualquiera que ustedes tengan, que tengo artritis como mi abuela, que tengo diabetes, que creen que el cáncer se transmite también transgeneracionalmente. Cualquier enfermedad que ustedes tengan o síntoma, o que tengo el dedo torcido como mi tío tal, cualquier síntoma físico sería el primer renglón que van a tener en cuenta. Si no tienen un síntoma físico que viene de atrás, pueden escoger un síntoma comportamental, un síntoma, por ejemplo, con el dinero, si tienen el tema del dinero transgeneracionalmente o el tema de pareja transgeneracionalmente. Escojan algo que ustedes sienten que no es de ustedes y que se lo transmitieron sus ancestros, que sienten que viene de atrás. Entonces, ¿y qué es lo que van a hacer? Como no existen para nuestra biología, para nuestro inconsciente biológico, no existe la diferencia entre lo real y lo virtual, van a coger una hojita de papel y se van a imaginar a sus ancestros ahí. No los tienen que dibujar, no los van a dibujar. Ustedes se van a imaginar a qué lado está su papá, a qué lado está su mamá, y se van poniendo en una postura cómoda, relajada, porque esto que vamos a hacer, lo vamos a hacer desde esta noción irracional, desde esta noción que ustedes no pueden controlar, desde esta noción donde ustedes no tienen sino la memoria, están ustedes y ustedes van a acceder a esa memoria. Entonces lo primero es tener el síntoma. ¿Todos tienen el síntoma? Si alguien no lo tiene, dígame, porque eso es muy importante, tener el síntoma. Preguntaban si podían ser características físicas. Sobre todo lo que nos importa aquí es algo que a ustedes les esté afectando ahora, que a ustedes los esté bloqueando. Un síntoma que a ustedes los bloquee, les traiga problemas. Si es una característica física que a ustedes los bloquea, podemos trabajarlo. Algo que en realidad tenga un estrés, porque eso es importante, esa pregunta, interesante también porque a veces nos da por hacer terapia de todo. Entonces, si eso pasó, tengo que hacer terapia, entonces si nosotros no tenemos que hacer terapia de todo. Solo hacemos terapia
de lo que a nosotros nos afecta, de lo que a nosotros nos molesta. No es más. Entonces, aquí la propuesta es de un síntoma que físico, emocional, comportamental, que ustedes sienten que los bloquea, que los detiene, que no les permite avanzar, ser felices, que los perturba, los incomoda. Alexandra. Alexandra tiene una pregunta. Sí, No la- disculpe. Sí, dime. Buenos días. Ajá. Por ejemplo, miedo a enfermar pudiera ser uno de los síntomas, a enfermar a cualquier tipo, o sea, tener a cualquier tipo de enfermedad, pues. ¿Tú sientes que ese miedo a la enfermedad también lo tiene tu padre, o tu madre, o tus abuelos y que toda la familia tiene miedo a la enfermedad? Bueno, no sé si toda la familia, pero sí gran parte yo creo que todo el mundo tiene un poquito de miedo a enfermar, de mi familia, ¿no? Entonces todo el mundo es en el transgeneracional, es decir, cambia a esta generación que está arriba, porque esta es una generación, esta es otra generación. Entonces transgeneracional significa que atraviesa de una a otra, a otra, a otra, a otra. Ok. Entonces todos tienen su hoja en blanco. Y les voy a proponer que con los ojitos cerrados, ustedes se pongan ahí en contacto con sus ancestros en esa hoja de papel. Ustedes recorren su hoja de papel, sienten dónde está papá, dónde está mamá, dónde está el papá del papá, la mamá de la mamá, el papá de mamá, la mamá de mamá. Y a la vez los hermanos de ellos. Y luego van a poner a los papás de sus abuelos, el papá de la abuela, la mamá del abuelo, paterno, materno. Y mientras ustedes ya están aquí con sus ancestros, los hermanos de los abuelos, si quieren, de los bisabuelos, incluso de ancestros que no han conocido, de los que saben que existen y que no existen, porque toda la información fue pasada por sus genes. Toda la información está en su inconsciente. Y no solamente en su inconsciente psicológico, sino biológico. Y entonces lo que van a hacer ahora, que ya tienen desconectado ese cerebro racional y están conectados con su cerebro irracional, intuitivo, van a recorrer con su dedito, con un dedito, todo estos ancestros, y con su dedito van a encontrar el origen de este síntoma que escogieron. Van a ir a buscar en dónde está el origen de este síntoma, del lado paterno, del lado materno, como si fuera un hilo que los conduce al origen de ese síntoma. Y cuando encuentran el origen en ese lado paterno, materno, ese síntoma viene de un ancestro hombre, de un ancestro mujer, de un ancestro que en su momento
Era niño, adolescente, joven. Y entonces, como todo es real para su inconsciente biológico, ustedes tienen este ancestro, con ustedes lo encuentran y lo van a sentir. Van a sentir que ese ancestro está aquí, dentro de todo. Van a sentir su presencia. Van a empezar a verlo. Y con mucha emoción y respeto, pueden incluso verlo de forma consciente, estar en relación con él, ahora de forma consciente, porque igual han estado en relación por años con él de manera inconsciente. Entonces abren este espacio, ya sea visual, auditivo, emocional, energético, para estar con este ancestro de manera más concreta, más densa, más presente. Y este encuentro es un momento sagrado, es un instante sagrado. Es una parte de tu sangre, de tu vida. Su vida está dentro de ti. Sus memorias están en ti. Y con este ancestro vas a mirar qué edad tiene, dónde vive. Está en el campo, en la ciudad. ¿A qué se dedica? Y justo cuando estás con este hombre, esta mujer, le puedes decir, ya pasó. Reconozco el dolor que viviste, el sufrimiento que viviste. Tu dolor está en mi cuerpo. Tu sufrimiento está en esta situación que vivo actualmente. Te comprendo. Te comprendo en mi cuerpo. Te comprendo en mis células. Te comprendo en mis emociones, en mis vivencias, en esta experiencia. Estoy contigo desde siempre. Y no soy tú, pero siento tu dolor. Lo he sentido todos estos años. Y ahora ustedes, reconociendo este dolor, este sufrimiento, esta pena, ustedes toman una decisión. Ustedes deciden ser ustedes y dejar que su ancestro sea él. Porque él solo reconoce, el ancestro solo necesita que su sufrimiento sea visto, sea reconocido. Y ustedes deciden ser ustedes. Por lo tanto, de tener otra vida igual. Son cada uno una persona diferente a ese ancestro. Y le van a decir, no soy tú. Y tú no eres yo.
somos diferentes. Y por ser tú y yo, tenemos una relación. Ahora estamos relacionados, en comunicación, porque somos diferentes, distintos. Es tu historia, es tu vida. Y siento mucho amor y gratitud. Tú tienes tu vida y yo tengo mi vida. Y pone su conciencia en todas las sensaciones que aparecen ahora. Y ahora que ese ancestro, ese abuelo, esa bisabuela, ese tío, ese ancestro, es él, ustedes son ustedes, tú eres tú, él es él. Entonces les voy a proponer con la otra mano, un dedo de la otra mano, va en la misma hojita de papel. Van a buscar un ancestro feliz, un ancestro sabio, grande. Pueda ser conocido o desconocido por ustedes, donde tiene una virtud muy positiva para ustedes, donde tiene ese recurso que ustedes necesitan. Con ese dedito desde esta noción irracional van a ir a encontrar esta virtud, este recurso, esta fortaleza, esto positivo que ustedes quieren para ustedes y van a ir directamente a esa persona para buscar la solución profunda del otro antepasado, del antepasado del problema. Y entonces este ancestro que tiene la solución, que tiene el recurso, que tiene esta virtud, está alegre, sonríe, comprende. Y ustedes ven los colores, la vida, la alegría. Y ahora con las dos manos encima del papel, manteniendo las dos manos encima del papel, se van a unir estos dos deditos uniendo estos dos ancestros. Y estos dos ancestros se unen y ahí nace algo nuevo, algo increíble que no existió antes. Pero para el inconsciente biológico no existe el pasado, el futuro, entonces existe este nuevo pasado que está en el presente. Y este segundo ancestro, el del recurso, se va a acercar a este ancestro que vivió esa situación dolorosa, difícil, y le va a aportar todo lo bueno, el valor, la paz, la tranquilidad, la alegría, la abundancia, el amor. En tal caso que todo eso se convierta en un aprendizaje, en una lección. Que este encuentro entre los dos cambie ese sufrimiento, ese enojo, esa tristeza, ese miedo, esa carencia. Y sienten cómo nace ahora un nuevo don para ti y los tuyos de ahora en adelante. Y en este encuentro sienten que todos somos uno,
Sienten esta gratitud. Y ahora mismo ustedes van a expresar esta gratitud en frente a sus ancestros. Y se quedan con esta hoja de papel, expresando esa gratitud por todos los recursos y todos los aprendizajes. Y ahora ustedes están en su cuerpo, viven ahora ustedes mismos. ¿Qué está sucediendo ahora? ¿Cómo viven este encuentro entre estos dos ancestros? Y esta gratitud. Y sienten esta felicidad, esta fortaleza, esta apertura, esta noción de ser todos uno. Y de manera más profunda en esta reconciliación, van a ir más allá de esos calificativos de lo que se dicen de ustedes mismos, de su árbol. Van a desidentificarse de esta historia y de todo lo con lo cual ustedes se identifican. Y ahora sienten que ustedes son el cambio en el presente. Y van a estar en esa noción de cambio. Porque es el ego el que se identifica con lo estable, con lo que no quieren que nunca cambie. Con las cosas fijas. Pero si ustedes están ahora en el presente viviendo el cambio, entonces van a encontrar una verdadera identidad, su ser esencial. Se quitan todas esas identificaciones a cosas que no son. Y toman este camino de vida que continúa, no tiene fin, donde lo único constante es el cambio. Y los grandes místicos dicen que no es en el final del camino la transformación, sino es en el camino. Y el camino eres tú mismo. Entonces, con esta noción de ser ustedes sin identificación y dispuestos al cambio, pueden regresar a este momento, a esta sala. Y pueden escribir cómo se sienten en este momento, qué es lo nuevo para ustedes, lo escriben. Y pueden usar esta experiencia para los diferentes momentos de la vida donde ustedes interpreten que están en un conflicto para desidentificarse incluso de eso. Entonces, ahora sí, este es un espacio para preguntas, Rocío. ¿Tenemos ese tiempo? Bueno, para las personas que están aquí, pues sí, las personas que tengan que hacer preguntas, muchísimas gracias. Vamos a continuar. Adriana estará dando el módulo 1 de bases de biodescodificación. Inicia este jueves del 29 al 30 de enero. Son todos y todas bienvenidos. Es una experiencia completamente de transformación y vamos a tener para las personas que se registren al módulo 1
gratuitamente un libro de Christian Fletch. Entonces, los invito a que conozcan esta experiencia súper profunda que nos permite transformarnos. Y sí, Adriana, las personas que tengan preguntas, adelante. Termino de hablar. A ver, aquí me está hablando, no que no veo tu nombre, alguien me levanta aquí la mano, pero no le veo. Marinela. Hola. Hola. Sí, escucha? escucho tu pregunta. Hola, súper interesante lo que hiciste, como esa especie de meditación, de regresión, todo lo que dijiste. Yo le escribí a Rocío si iba a quedar grabada esta ponencia porque estoy con el celular y no pude prender la cámara. No obstante, me centré en el ejercicio a pesar de que estoy haciendo cosas porque recién llego de las vacaciones. Y quería preguntarte, yo me centré en un síntoma físico que es la risartrosis de las manos, sobre todo de mi mano, de ambas, de la derecha y de la izquierda. Y casi todo lo que yo he estudiado de psicogenealogía, yo soy psicóloga hace 35 años y estoy empezando a estudiar biodecodificación. Yo lo relaciono con el árbol de mi madre, ¿no? Con mi árbol materno. Y cuando empezaste a hablar y yo elegí ese síntoma entre muchos otros que podría haber elegido, me acordé de mi abuela paterna, que tenía todas las manos así, ¿no? Muy, muy amarromadas. Mi abuela paterna era analfabeta y era de origen portugués. Yo llegué a conocer a mi bisabuela paterna también, que era negra, y no hablaba, porque no sabían la edad que tenía inclusive, ni sabían ni el apellido, porque no había registros cuando llegaron a Uruguay. Y no sé por qué me acordé de mi mamá tiene risartrosis en las manos, tiene 78 años, y mi padre no, pero a mí me duelen mucho las manos, y a mi hermana ya la operaron de una mano, por eso también, mi única hermana, y me acordé de ella y pensé en ese sufrimiento que deben haber atravesado, ¿no? Ella y mi bisabuela, que seguramente mi bisabuela vino, no sé cómo, a Uruguay. Desconozco más arriba de mi bisabuela y del árbol paterno, sé mucho menos que el del materno. Y quería preguntarte qué pensás de eso, porque a mí me duelen mucho las manos, de noche me despierto, durante la noche me duele mucho, tomo medicación para eso. No es algo que yo ya pasé por un proceso de biodecodificación y ese síntoma no lo trabajé, pero me despierto con las manos así, apretadas, ¿viste? Y muy doloridas. Voy a Y tengo que responderte, tomar. porque tenemos Sí, poquito tiempo, voy a responderte con este ejemplo. sí. Una amiga me dice, ¿sabes que mi hijo a los 13 años, este dedo índice no se le volvió a doblar? Y el dedo índice de él siempre es derecho, o sea, no se le dobla el dedo índice. Entonces, ahí, ¿cuál es la reflexión? Y eso es lo que nosotros aprendemos a hacer en descodificación biológica. Desde esta noción irracional, instintiva para mantener la vida, para que la especie no desaparezca, para que el individuo no muera, ¿cuál es la utilidad? ¿Para qué es bueno tener el dedo así? Porque ¿qué sucede? ¿O para qué es bueno tener las manos así? Ya tener dolores e inflamación es la consecuencia pues de que hay que tener el dedo de una manera o algo, esa es la consecuencia. Pero la pregunta aquí, ¿para qué es bueno no doblar el dedo? ¿Para qué es bueno no abrir las manos para tu abuela? En ti, ¿cuáles son los gestos que tú no puedes hacer? Entonces, ¿para qué es bueno no hacer ese gesto? ¿Y cuál era la historia de este chico? Yo no le hice la descodificación, solo llegamos a esta conversación porque era una cosa social. Yo solo le decía, ¿qué no habría que hacer con este dedo? ¿Para qué no hay que doblar este dedo? ¿Hay algo peligroso en doblar este dedo? Y dijo, su papá, cuando era niño, se le disparó un arma y mató a un primito. Entonces, la solución es que nunca el dedo se vuelva a doblar para que no se dispare.
Entonces, en Sí. descodificación aprendemos cuál es la utilidad del síntoma, no solamente del síntoma físico, porque nosotros en descodificación tenemos otra cosa que se llama la tripolaridad y es el cuerpo, las radiografías o los exámenes, las escanografías, perdón, no radiografías, sino las escanografías, que eso habla de ver ahí el cerebro, y están las emociones. Entonces está el cuerpo físico con los síntomas, está el psiquismo con nuestras emociones, si sentimos rabia, si sentimos la tristeza, o están las escanografías. Entonces, cuando a nosotros nos llega una persona con un síntoma, el que sea, físico, emocional o comportamental, nosotros, si le vamos a escuchar en terapia, vamos a escuchar si está hablando un hígado, un hueso, un riñón, porque de la manera que hablamos, nos está hablando de ese órgano, ¿ya? Entonces, ahí identificamos y podemos hacer un trabajo de saber que el conflicto de esa persona es renal, aunque no tenga la enfermedad física, pero sabemos qué es lo que sienten los riñones, porque eso fue lo que encontró Hammer. Entonces, desde lo que lo escuchamos, vamos a trabajarlo. O si la persona nos llega con el síntoma, nosotros ya tenemos una hipótesis de que lo que tiene es una desvalorización, en el caso de la artrosis, por un gesto que se hizo que no se debió hacer, como este chico, no hay que volver a hacer este gesto. Entonces con la enfermedad sabemos el conflicto y no depende de nosotros, pero Hammer o los que sean médicos pudieran acceder a las escanografías y viendo unas cicatrices en la escanografía, van a decir, ah, sí, tiene afectado el relé del riñón o del estómago, del hígado, del hueso tal, por lo tanto el sentir, la vivencia es tal, y todo eso es lo que aprendemos en descodificación biológica. Realmente la descodificación biológica no solamente yo la recomiendo para volverse terapeutas en descodificación biológica, sino para hacer trabajo personal. Soy odontóloga de formación universitaria, mecánica dental, me encantaron mis dientes, pero empecé la descodificación para encontrar respuestas que la odontología no me daba. Y me quedé no solo encontrando mis respuestas para mis pacientes de odontología, sino que ya ni siquiera ya hago la odontología, sino que me dedico a ayudarle a las personas a encontrar esas respuestas y a enseñarles a otros, a preguntarles a otros para que tengan sus respuestas. Así que los invito a inscribirse en este primer módulo porque realmente es apasionante el conocimiento de sí mismo y que sanándonos a nosotros mismos vamos a poder en nuestra propia sanación al menos transmitirle algo diferente a nuestros hijos y a nuestras siguientes generaciones. Porque cuando yo tengo un trauma que yo no trabajo, esa experiencia produce un cambio, hace una cicatriz en el gen de mi hijo. Y entonces el gen de mi hijo ya está alterado con esa cicatriz de mi vivencia que no sané, y ahí es donde el gen va a expresar esa experiencia con síntomas y situaciones. Hay muchas preguntas, pero esas preguntas, no sé si Rocío irá a abrir un segundo espacio, sería en un segundo espacio, o los invitamos a que se inscriban al primer módulo, que es un abrebocas a una experiencia, porque no es un conocimiento, yo quiero cambiar la palabra, es a experimentarse, a vivirse ustedes, y pues bienvenidos a todos. Rocío, ¿algo para decir, Bueno, para concluir? gracias, Adriana. Sí, Gracias, claro. Quería decirle algo también. Bueno, aquí tenemos algunas personas, por ejemplo, Berta Estrada, que es estudiante de la formación y ella tal vez quiera compartirnos su experiencia. Ella pasó en un proceso de cáncer y se encontró varias cuestiones. No sé si Berta nos quiera dar su experiencia, Berta. Sí, con todo gusto. Bien, yo en el año pasado, en el mes de mayo, inicio este proceso de biodescodificación el día 15 y para el día 31 de mayo me hago una mamografía y en ese día me dicen que tengo un cáncer maligno, digo, un tumor maligno. Y pues yo sí entré en shock ahí. Pues todo el mundo se me vino encima. Pero como yo estaba iniciando este proceso, me puse en contacto con
con mi maestra, con una de las maestras, y ella me estuvo apoyando desde cómo recibí ese mensaje, ese diagnóstico que me dieron, luego cómo me fue preparando para cuando yo hice cuando me hicieron todos los estudios, yo estuve compartiendo con ella y ella me fue guiando desde la descodificación, porque trabajé y cómo me encontraron que había desencadenado ese tumor en mi seno. Y a partir de ahí, pues todo lo demás, porque mi problema se había presentado hacía 41 años, cuando nació mi hijo y yo no le pude dar pecho. Pero no, ese fue como pues una parte solamente, porque luego me llevaron un poco más atrás y cuando yo era niña, el abandono, dentro de la pérdida, todo eso era el complemento de lo que se estaba manifestando en ese momento. Yo salí muy pronto de esta situación. Fue en mayo, en junio más bien, que me lo diagnostican. En todo junio me hacen los estudios. Yo sigo trabajando biodescodificación y en el mes de agosto me hacen la operación, pero ya cuando me fui a operar, mi tumor original era de 2 centímetros y ya cuando me operaron, el tumorcito se había disminuido muchísimo, menos de 1 centímetro lo tenía. Me operan y al 22 de agosto me dicen que yo ya no tengo cáncer. Todas esas células que estaban ahí de alguna manera se fueron desapareciendo. Cuando ya me operan y hacen otra vez los estudios, yo ya no tengo nada. Estoy en medicina preventiva, me van a dar 5 años de un medicamento, una terapia hormonal que voy a llevar, pero esa terapia también la trabajé para que el medicamento no tenga estragos en mi cuerpo. Entonces yo estoy muy contenta, estoy muy feliz de haber encontrado este camino de la biodescodificación. Me he sentido mucho más segura y sé que la enfermedad es solamente eso, esa oportunidad para hacer algo más por nosotros, para conocernos más, para vivir todas estas experiencias. Cada módulo que llevé era algo nuevo y era algo que me estuvo sirviendo cada ocasión que lo estuve llevando. Aparte, la terapia que llevé con mi maestra. Y sí, muy agradecida con todo este proceso que he estado llevando. Muchas gracias. Muchas gracias, Berta. Lo recomiendo ampliamente. Gracias, Berta. Y gracias a todos por compartir esta experiencia. Como les comentó Adriana, estaremos iniciando la próxima semana y pues nada más, muchas gracias por estar con nosotros. Viene también el módulo de transgeneracional presencial en Atlanta. Adriana Gómez también estará aquí con nosotros. Y pues muchas gracias. Adriana, ¿quieres decir algo más? Quiero responder una pregunta como odontóloga, porque alguien me preguntó de los dientes y entonces quiero aprovechar. Los dientes sirven para atrapar el pedazo, pero también sirven para mostrar nuestra agresividad. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas en los dientes, quiere decir que no tenemos permiso para atrapar el pedazo. Un ejemplo de eso es cuando están en las fiestas infantiles. En Colombia algo se llama la piñata, que se llama piñata en todas partes, no sé, es una cosita donde el niño golpea y le salen jugueticos. Entonces yo siempre pongo el ejemplo de la piñata. El niño que tiene derecho a expresar su agresividad, buena agresividad, entendiendo como voy por mi juguete, va a ir allá, coge su juguete y va. El que no tiene permiso se queda a un lado y es el papá el que le coge los jugueticos. Entonces cuando no tenemos permiso de ir por nuestro pedazo, de expresar la buena agresividad es la que nos hace tener esta ganas de ir por lo que queremos. Ahí vamos a tener problemas en los dientes, se van a caer los dientes, no podemos mostrar nuestra agresividad. Bueno, gracias a ti, Rocío, por este maravilloso convocatoria
y esperamos que muchas personas se beneficien de tener esta experiencia. Pues les agradecemos a todos por ser parte de la Escuela Biodecodage y bienvenidos a quienes están y a quienes no están. Los esperamos. Gracias a todos. Gracias a todos, buen día, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Adriana. Saludos. Chao, Mirna. Ay, estabas por Un acá. beso, un beso. Bye. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, bye. Bye. Muchas gracias. Gracias, feliz día. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.